Continuamos con la segunda parte del módulo 6, parámetros a medir de un motor eléctrico de corriente directa y corriente alterna. Factor de potencia. Este parámetro es muy importante en las máquinas eléctricas, ya que una máquina para funcionar requiere de la energía eléctrica. Para entender este término o parámetro, es importante recordar que en instalaciones eléctricas tenemos tres tipos de cargas: las cargas resistivas, inductivas y capacitivas. Las resistivas son aquellas que cuando se alimentan, tanto el voltaje como la corriente llegan al mismo tiempo. Un ejemplo de estas son los focos. Las cargas inductivas son aquellas que cuando se alimentan, el voltaje llega primero y después llega la corriente. Un ejemplo de este tipo de cargas son los motores eléctricos. Y en las cargas capacitivas son aquellas donde siempre va a llegar primero la corriente y después va a llegar el voltaje. Siempre se busca que tanto el voltaje como la corriente lleguen al mismo tiempo, pero solo sucede en cargas resistivas. En cargas inductivas, como el caso de los motores que tienen bobinas, nunca se va a lograr este efecto. Siempre va a llegar primero el voltaje y después la corriente. Esto provoca que exista el factor de potencia. El factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente, siempre que las tensiones y las corrientes sean de tipo sinusoidales. Como lo comentábamos, hablamos de ondas sinusoidales en corriente alterna. Para calcular el factor de potencia tenemos la siguiente fórmula: coseno de phi va a ser igual a P, que es la potencia activa, sobre S, que es la potencia aparente. De acuerdo a esto, en una máquina eléctrica vamos a tener tres tipos de potencias. La primera y principal es la potencia útil. Esta es la potencia que entrega la máquina a la salida y se mide en kilowatts. La segunda potencia es la potencia aparente. Esta potencia la podemos calcular nosotros en un motor simplemente con saber qué voltaje recibe, qué corriente consume. Multiplicando estos dos datos tenemos la potencia aparente y se mide en kilovolts amperes. Y la tercera potencia es la potencia reactiva. Esta potencia que podemos decir que es la que se pierde y la que no se aprovecha en una máquina, pero realmente lo que hace esta potencia reactiva es llevar a cabo la conversión de energía tanto eléctrica a mecánica. Por lo tanto, como hablamos de cargas inductivas que tienen bobinas y que siempre va a llegar primero voltaje y después la corriente, va a existir un factor de potencia. Este ángulo es el factor de potencia. Entre menor sea el ángulo, mejor va a ser el factor de potencia. Es por ello que para poder mejorar el factor de potencia, o sea que hacer más pequeño este ángulo, se utiliza una tercera carga en las instalaciones eléctricas, que son los bancos de capacitores. Ya sabemos anteriormente que un capacitor es un elemento que almacena carga. Por lo tanto, hablando de cargas capacitivas, un capacitor adelanta a la corriente, provocando que exista menos pérdidas dentro de las máquinas eléctricas. Si en su casa ustedes quisieran mejorar el factor de potencia, debemos colocar un banco de capacitores. Bien, en los motores eléctricos que muestran su factor de potencia, vamos a tener ciertos parámetros o rangos. Un motor eléctrico con un buen factor de potencia es aquel que oscila entre 0.8 y 0.9. Si tenemos un motor que tiene un factor de potencia de 0.7 o 0.6 o 0.5, ya no es un buen motor. ¿Qué quiere decir? Que el motor, por cuestiones de diseño, no aprovecha la energía al máximo que se le inyecta, o también lo que le puede afectar es que el motor o la máquina está mal instalada, o quien lo instaló no respetó la normativa para instalaciones eléctricas. Nunca vamos a alcanzar el 1 o la unidad, porque eso querría decir que la potencia que entra es igual a la potencia que sale, y no es así. Sabemos que hay pérdidas en la máquina, por lo tanto el máximo va a ser 0.9. Rendimiento.
También se le conoce como eficiencia y es la relación entre la potencia suministrada y la potencia absorbida por la máquina. ¿Cómo se calcula? Mediante la siguiente fórmula. Simplemente es dividir la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Si lo referimos al motor, sabemos que el motor tiene potencia eléctrica de entrada y tiene potencia mecánica de salida. Para calcular la eficiencia es dividir potencia mecánica sobre potencia eléctrica, multiplicado por 100 para poder reflejarlo en porcentaje. Factor de servicio. El factor de servicio se expresa como un multiplicador el cual se aplica a la potencia de placa del motor para indicar la carga que puede llevar en condiciones nominales de servicio. La norma NEMA MG-1 es la que define el factor de servicio para motores y generadores, no así la norma IEC, que no utiliza este concepto en sus requerimientos de construcción. Bien, aquí tenemos una placa o ficha técnica de un motor eléctrico. Este dato de factor de servicio lo podemos encontrar en la parte inferior. Aquí dice S.F, que son factor de servicio 1.1. Es el dato de factor de servicio para este tipo de motor. ¿A qué se refiere el factor de servicio? Sabemos que todas las máquinas están diseñadas para soportar cierta carga. Si nosotros respetamos esa carga, podemos aprovechar al máximo su tiempo de vida útil de esta máquina. Pero en ocasiones queremos sobrecargar o sobrecargamos a las máquinas. Lo que alteramos cuando saturamos de carga a estas máquinas es su tiempo de vida útil. Por lo tanto, si queremos que una máquina nos dure el tiempo que tenga que servir en su tiempo de vida útil, hay que respetar este factor de servicio. Aquí tenemos, por ejemplo, factor de servicio 1.1. ¿Qué quiere decir? Que si esta máquina soportara, ejemplo, 100 kilos para lo que está diseñada, tiene un factor de servicio de 1.1. ¿Qué quiere decir? Que puedo subir arriba de los 100 kilos a los 110 kilos como máximo. Si yo respeto ese factor de servicio, estoy dentro de la normativa y por lo tanto aprovechar el tiempo de vida útil de esta máquina. Y aquí tenemos la tabla para factor de servicio según la norma NEMA MG1, donde nos establece las capacidades del motor, en este caso dado en HPs. En la línea horizontal tenemos la velocidad síncrona que se da en RPMs, y dependiendo de estos dos datos, velocidad síncrona y HPs, le va a corresponder un factor de servicio. Por ejemplo, un motor de 1 caballo de fuerza, para una velocidad síncrona de 3600 RPMs, le corresponde un factor de servicio de 1.25. Si fuera el caso de un motor de 1/4 de HP, para una velocidad síncrona de 1200 RPMs, le corresponde 1.35 de factor de servicio. Grado de protección. Es la protección del motor contra la entrada de cuerpos extraños como polvo, fibras, etc. En contacto accidental y penetración de agua. El grado de protección se define mediante dos letras, IP, y seguida de 2 dígitos. El primer dígito va a indicar protección contra la entrada de cuerpos extraños y el segundo dígito va a indicar la protección contra la entrada de agua. Y aquí tenemos algunos grados de protección: IP21, IP23, IP25, IP56. Este dato debe aparecer en la ficha técnica del motor eléctrico. Y aquí tenemos la tabla de grados de protección. Decimos que el primer dígito nos va a referir a la protección contra cuerpos extraños, y aquí nos indica, de acuerdo al número, qué tamaño o dimensiones debe tener esas partículas sólidas que van a estar tocando o llegando al motor. El segundo dígito nos habla sobre la protección contra la entrada de agua. De acuerdo al dígito nos va a decir el agua a qué inclinación va a llegar o puede llegar. En este caso, si es protección número 2 contra el agua, dice protección contra gotas de agua hasta la inclinación de 15 grados en relación a la vertical. Dependiendo del grado de protección que tenga el motor en su ficha técnica, estos parámetros son los que debemos respetar para que el motor trabaje
de manera óptima. Clase de aislamiento es otro dato importante. Este especifica la temperatura de operación de los materiales aislantes utilizados en los devanados del motor. Los motores normalmente son fabricados con clase de aislamiento F, que permiten una temperatura máxima de operación de 155 grados, pero también los motores se fabrican con clase de aislamiento tipo H, cuya temperatura máxima puede operar hasta los 180 grados centígrados. Y aquí tenemos la tablita de clases de aislamiento. Un motor en su ficha técnica va a estar indicado por una letra a qué clase de aislamiento pertenece, y dependiendo de esa clase de aislamiento va a indicar cuánta temperatura puede soportar en operación. Por ejemplo, los más utilizados son los de tipo clase de aislamiento F. Estos pueden trabajar a una temperatura de 155 grados o hasta en grados Fahrenheit 311 grados, y así dependiendo la clase de aislamiento. Clases de servicio es otro factor importante. En la ficha técnica va a venir indicado como S1, S2 o S3. Si bien indicado como S1, son motores que funcionan de forma continua y siempre con carga. Por ejemplo, el motor de una banda transportadora. Si tienen el S2, son motores que funcionan intermitentemente con tiempo suficiente como para enfriarse. Un ejemplo es el motor de una puerta de un garage. Y si tienen S3, funcionan de manera intermitente, pero no tienen tiempo suficiente para alcanzar la temperatura ambiente. Bien, aquí mostramos un ejemplo de ficha técnica de un motor. Y los datos que mencionamos anteriormente pueden aparecer en esta ficha técnica. Por ejemplo, si buscamos la clase de servicio, aquí nos indica que tiene S1. ¿Qué quiere decir? Que este motor puede funcionar de forma continua y siempre con carga. ¿Sale? Es su clase de servicio. Pero ¿qué datos más podemos encontrar? Por ejemplo, tenemos aquí que este tipo de motor tiene una clase de aislamiento de tipo F. ¿Qué quiere decir? Que puede trabajar a esa temperatura que son más o menos los 155 grados centígrados. Y también tenemos el factor de servicio. En este caso nos marca de 1.0. ¿Qué quiere decir este factor de servicio de 1.0? Que si la máquina está diseñada para soportar 100 kilos de carga, yo tengo que estar ahí o soportar o meterle los 100 kilos. No puedo meterle más porque ya no me indica un rango más. Si me dijera que es de 1.1 y está diseñado para 100 kilos, lo puedo subir hasta 110 kilos, como lo comentábamos anteriormente. Pero no, aquí aquí el factor de servicio solo es de 1. Si es de 100 kilos, debe ser 100 kilos de carga. Si fuera de una tonelada de carga. Bien, ¿qué otro parámetro más nos aparece acá en la ficha técnica? Tenemos el grado de protección. En este caso es IP55. Nos decían que el primer dígito es protección contra cuerpos sólidos o cuerpos extraños, y el segundo dígito nos indica la entrada de agua. De acuerdo a esta protección va a implicar mucho el diseño de la carcasa del motor. Si el motor va a estar sumergido sobre el agua, la carcasa debe estar herméticamente sellada. ¿Sale? Bien, con esto concluimos los parámetros a medir de un motor tanto eléctrico de corriente directa y de corriente alterna. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente módulo.